en este pasaje de Filipenses 4:1 que dice: mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, dice el apóstol Pablo, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Y habíamos conversado, ¿se acuerdan? Que lo habíamos hecho por video, de que permanecer firmes, ¿y qué era ser firmes? Cuando a un soldado dicen firmes, ¿qué hace? Junta los pies, se para en forma erguida, ¿no es cierto? La cara ahí, mira al frente, saca hombros, esconde la panza, saca pecho y está ahí bien parado para enfrentar el enemigo. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos que estar así, bien parados, firmes, que tenemos que seguir estando así. Habíamos visto que teníamos que estar firmes cuando había situaciones nuevas. Y hoy quiero pensar con ustedes en que tenemos que decir no en algunas circunstancias que nos tocan vivir. Y por lo tanto tenemos que estar firmes para decir no. Firmes para decir no. Tarde o temprano nos va a tocar alguna situación que tengamos que enfrentar, donde tengamos que decir no. Yo me acuerdo que cuando empecé la secundaria, casi siempre en la secundaria ocurre, a mí me sentí ese momento en la secundaria. Muchos de mis compañeros, o algunos de mis compañeros, fumaban. ¿Sí? Y yo sabía que Dios quería que cuidara mi cuerpo y que el cigarrillo me hacía mal. Yo me acuerdo que en ese momento me dijeron, ¿querés probar? Porque muchos empiezan a probar, a fumar a veces probando. ¿Querés probar? Y yo dije no. Y hasta el día de hoy, y espero no hacerlo el día de mañana tampoco, nunca lo probé el cigarrillo. Porque yo sabía que a Dios no le agradaba. ¿Sí? Nunca. Y lo que se vino después que yo dije no, imagínense, todo lo que me dijeron. ¿Sí? Me acuerdo que cuando Ale empezó con la profesión, tenía un negocio. ¿Sí? Ayudaba a llevar los impuestos de un negocio. Y esa persona de ese negocio le propuso hacer algo que no era adecuado o estaba evadiendo impuestos que tenía que pagar el gobierno. Y yo me acuerdo que Alejandra dijo no. Y esa persona dijo, pero ves, vos de tu profesión nunca vas a vivir si actúas así. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, vivimos en base a la profesión de Ale. Es decir, que perseverar firmes para decir no, en el momento puede parecer una derrota. Pero si decimos no, confiando en el Señor, es una victoria. Ahora, claro, vos me vas a decir, pero ahora, hoy en día que está todo esto de lo positivo, de si lo sentís hacer, de que ¿cómo le vas a decir a un chico que no porque lo traumás? La palabra no la borramos del mapa, todo sí, todo sí, todo sí. Sin embargo, Dios hace muchos no. Acordate cuando lo pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, dice, de todo árbol que tenés podés comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Cuando ustedes leen los mandamientos, ¿cuántos mandamientos hay? Hay 10 mandamientos. 8 de ellos comienzan con un no. No tendrás ídolos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, no matarás. 8 mandamientos. El famoso Salmo 1, que es el Salmo del hombre bienaventurado, dice que es bienaventurado el que no tuvo consejos de malos, no anduvo en caminos de pecadores y quiere decir que no se sentó en silla de escarnecedores. Es decir, y así te puedo nombrar pasajes del Sermón del Monte. Dice, no hagas tesoros en la tierra. No juzguéis. Y el apóstol Pablo da un montón también de pasajes.
Pero yo quiero con vos compartir uno. Y vamos, te invito a buscarlo en la Biblia, en Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 4, perdón. Hechos capítulo 4. ¿Y te acordás? En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan entran al templo. Se encuentran con un hombre que no podía caminar. Les pide dinero y ellos le dicen, mirá, no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre sanado entra al templo junto con Pedro y Juan. Se produce una revolución dentro del templo, porque dice, este no es el que estaba pidiendo porque no podía caminar, mira, ahora está saltando de alegría, alabando a Dios. Entonces Pedro y Juan explican que eso había sido hecho por el poder de Jesucristo que había resucitado de los muertos. Uy, más problema todavía. Imagínate los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Está diciendo que Jesús resucitó. Más problema había todavía. La cuestión es que comienza el capítulo 4 y van la guardia del templo junto con los saduceos y lo detienen a Pedro y a Juan. Lo detienen, lo ponen en la cárcel porque ya era muy tarde y al día siguiente los sacan de la cárcel y le hacen una especie de juicio ante el concilio, ¿sí? Una especie de examen. Tenemos entonces en el capítulo 4, te voy a leer versículo 14. Dice, además el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Es decir, al que había sido sanado, a Pedro y a Juan, lo sacaron y se quedó solamente el concilio ahí todos juntos. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Versículo 16. Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo en boca, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Versículo 18. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había hecho. El hombre que fue sanado de esa manera milagrosa tenía más de 40 años. Y sigue el relato, ¿cierto? Los dejan libres, bueno, ellos se van a reunir con los hermanos, etcétera, etcétera. Podés terminar el capítulo 4 y ver el relato de lo que sucede. Pero fíjate, ¿qué es lo que...? Claro, no los podían acusar. No los podían acusar ¿por qué? Porque el hombre estaba ahí sano. No los podían acusar porque todo el pueblo, había muchos que se habían convertido y todo el pueblo estaba a favor de ellos. 5.000. Solamente le dijeron, bueno, no prediquen más el Evangelio. Y acá lo primero que quiero detenerme en este momento con ustedes es que Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que ellos habían visto en el Señor Jesucristo y lo que habían oído de parte de Él. No podemos dejar de decir y de declarar la verdad. No podemos dejar de decir que Jesús murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. No podemos dejar de decir y de aclarar lo que acababa de pasar, que esa persona que no podía caminar ahora salta y grita de alegría. ¿Sí? Ellos dijeron no en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían no era solamente una creencia de día domingo.
lo que ellos creían era una convicción que les daba un estilo de vida. Entonces, ellos era más fuerte la convicción que tenían que las circunstancias. Era más fuerte el ponerse ante Dios, el verse ante Dios y decir, Señor, vos nos mandaste a predicar y no predicamos, que exponerse ante lo que le puedan hacer las autoridades en ese momento. ¿Me entendés? Ellos se ponían en esa situación, por eso dice, pongan ustedes a quién, juzguen ustedes a quién debemos obedecer. Porque ellos decían, es preferible que las autoridades ahora me castiguen por desobedecer a ellas, porque me dicen que no tengo que predicar y voy a predicar, y no verme ante Dios, ante el tribunal de Cristo, y sufrir la vergüenza, porque acordate que la salvación no se pierde, pero sufrir la vergüenza de saber que tenía que haber hecho algo que Dios me mandó y no lo hice. Por eso dijeron no. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 dice también, ay de mí si no predicara el Evangelio. Es decir, pero nosotros tenemos esa misma convicción de parte de Dios. O hacemos acá cualquier cosa total. Es decir, o preferimos quedar bien acá ante el mundo. Pero acordémonos, hermanos, que un día, como hijos de Dios, nuestras obras van a ser juzgadas. Léelo después en la palabra, 1 Corintios capítulo 3. Nuestras obras van a ser juzgadas. Entonces tengamos eso presente. ¿Sí? Porque es preferible quedar mal acá en la tierra por decir no, o aún sufrir consecuencias por decir no acá en la tierra, que vamos a estar recibiendo premios en el cielo. Y después que el Señor ya nos dijo, acuérdate cuando habla en el Sermón del Monte, dice que si Él sufrió, y es bienaventurado, ¿no es cierto? Si Él sufrió, ¿cuánto vamos a sufrir mucho más nosotros los que lo seguimos? Y Él le dijo a los discípulos que en el mundo íbamos a tener que aflicción, no iba a ser todo rosa. Ahora, fíjate cómo ellos, las autoridades ven en Pedro y en Juan, que eran hombres, ¿sí?, que no tenían conocimiento, que no tenían ningún conocimiento de nada, eran hombres sin instrucción. Y eso es como que por ahí lo toman como un desprecio. Y a veces a nosotros también nos pueden despreciar. Pero Pedro y Juan dijeron no ante esas amenazas. Mira, Juan Hus, ¿sí?, si no después googlearlo por internet, fue un sacerdote y en 1411 lo excomulgan de la Iglesia Católica. Y lo excomulgan por justamente empezar a ver que la salvación no era por obras, que la salvación no se podía comprar con indulgencias, sino que la salvación era por fe. Y si ustedes buscan en la historia, porque estos son datos de historia, 4 años después, en el 1415, lo queman en una hoguera a Juan Hus, por no negar la fe. Por no negar la fe. Y dice, y te voy a leer textualmente, que cuando le van a prender fuego, que ya lo tenían atado, y estaban poniendo la leña, a una de esas personas que estaba poniendo la leña, dice que él le dice, van a asar a un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrán asar. Yo no sé si estaba teniendo una profecía o no, pero ¿sabes lo que pasó 100 años después? Un hombre llamado Martín Lutero clava las 95 tesis
en una puerta de una iglesia. Y comienza una gran reforma. Por decir, no sabemos el precio que vamos a pagar. Lo que sí que muchas veces Dios quiere que digamos no ante una circunstancia que tenemos que enfrentar porque a Dios no le agrada, que nos hace bien a nosotros, en primer lugar. Ahora, ¿por qué titubeamos a veces? ¿Por qué titubeamos en el momento que tenemos que decir no? Y yo creo básicamente que es por temor. Tal vez a vos se te pueda ocurrir otra, pero yo creo que básicamente es por temor. Es decir, es por sentir que algo nos va a perjudicar o algo negativo nos puede perjudicar, ¿no es cierto? Tal vez a lo mejor tenemos temor al rechazo, ¿sí? Como decía yo, a un grupo. Entonces tenemos temor a decir no porque tenemos miedo que el grupo nos rechace, ¿sí? Esto pasa muchas veces en la gente más joven, los adolescentes o los jóvenes, que a veces el grupo presiona para hacer algo y yo sé que a Dios no le agrada eso y cedo. ¿Cedo por qué? Porque tengo miedo a que los pares me rechacen. A veces también pasa en el trabajo, ¿sí? A mí me pasaba que cuando trabajaba a fin de año se festejaba y más de uno a veces tomaba un poquito más, tomaba más de la cuenta y como que el grupo a veces presiona para que todos lo hagamos, ¿sí? Y a veces titubeamos porque tenemos miedo al rechazo ¿de quién? De los pares, del grupo. Y a perder, miedo también a perder esas relaciones. A veces pasa en los novios esto, que un novio le dice al otro, no, mira, vamos a tener relaciones prematrimoniales, vamos a tener relaciones ahora. No, pero espera, Dios dice que tenemos que esperar al matrimonio. No, pero no me querés. Y entonces, si me querés. Entonces, la persona que dice no, siente la presión. ¿Y qué hago? Pierdo la relación, pierdo a la persona que quiero. ¿Qué es lo que tenés que tener ahí en primer lugar? Entonces titubeamos porque tenemos miedo a perder y a sentirnos rechazados por el grupo, a perder la relación, a perder a esa persona que amamos. Tenemos miedo a perder a veces el tema económico, de finanzas. ¿Qué pasa si yo a un cliente le digo que no? Y no te cuento porque tengo alguna otra historia donde decimos que no y perdimos al cliente. Pero estamos dispuestos a quedarnos sin un cliente y que la economía baje por decir que no a algo que sabemos que a Dios no le agrada. O perder oportunidades. Miedo a perder oportunidades. Mira, tengo una posibilidad de trabajo, pero me piden que haga tal cosa. Y yo sé que Dios no quiere eso. Entonces ahí cuando titubeamos y le tememos más a lo que pueda venir como consecuencia que a Dios. Y realmente al que le tenemos que tener temor reverente es a Dios, no a las circunstancias. ¿Por qué? Porque si yo le digo no a mi novio o a mi novia y se va, es porque no era de Dios, porque tiene que poner a Dios en primer lugar y me está poniendo la relación sexual en primer lugar. Si yo le digo no al grupo y el grupo me rechaza, es porque es un grupo que no me eleva, no me acerca a Dios. Y yo necesito grupos que me acerquen a Dios. Y si yo digo que no y pierdo ese cliente y tengo menos economía, el Señor me la va a hacer rendir igual, porque Él dice que no hay justo que mendigue pan. Y si lo pongo a Él en primer lugar, todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces titubeamos porque está un problema ahí de temor. ¿Sí? Ahora, Pedro y Juan, y volvemos al pasaje. ¿Por qué dijeron que no? Características. Vamos al versículo 13, fíjate. Ellos dicen que vieron de Pedro y Juan que tenían valor, o que tenían denuedo. ¿Sí? Tenían denuedo. Y para decir no necesitamos valentía. Necesitamos ser valientes. Para decir no necesitamos ser valientes, necesitamos coraje para decir no. En segundo lugar,
¿Qué es lo que ellos se dieron cuenta de Pedro y Juan? Que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Es decir, vieron que eran hombres que tenían valentía o denuedo, y vieron que eran hombres que habían estado con Jesús, es decir, que habían tenido comunión con Jesús, habían recibido palabra de Jesús, habían estado estrechamente con Jesús, eran tal vez parecidos a Jesús. Valentía, comunión con Jesús. Y algo interesante que está en el versículo 8, que dice que ellos se habían dado cuenta, especialmente de Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso los llevó a ser obedientes. Es decir, que para decir no, necesitamos ser valientes, enfrentar las circunstancias. Necesitamos estar en comunión con el Señor. Esa relación. ¿Sí? Y te lo voy a volver a repetir una vez más. Tener comunión con el Señor, especialmente a través de su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra, teniendo un tiempo de oración con el Señor. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que cada día haya más del Espíritu Santo en nosotros y menos. Y esa llenura, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que decir no. Tenemos que decir no ante las circunstancias. Y algo también más interesante también. Fíjate que ellos no solamente tuvieron valentía, que nos dice el pasaje, no solamente habían estado con Jesús, comunión con el Señor, no solamente estaban llenos del Espíritu Santo, dependencia del Espíritu, no solamente fueron obedientes para decir no, sino que evidentemente ellos tenían un sentido de propósito. Ellos sabían que el propósito de ellos era predicar el Evangelio. Ellos sabían que tenían un propósito superior, que era hacer la tarea que el Padre les había dado. Y ese también tiene que ser nuestro propósito de vida. Nuestro propósito de vida tiene que ser cumplir aquella tarea que Dios nos dio para cumplir. El propósito de vida no es solamente trabajar. El propósito de vida no es solamente estudiar. Hay un propósito superior a todo eso, que es cumplir el plan que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para cada una de nuestras vidas. Ese es el propósito superior. Y ellos lo tenían bien claro y estaban comprometidos con ese propósito. Así que el Señor nos ayude a permanecer firmes. Y si estamos firmes, a seguir, como el apóstol Pablo dice a los filipenses, seguir estando firmes. Especialmente para decir que no. Yo creo que hay tiempos, y especialmente estos tiempos, son tiempos que tenemos que decir que no a ciertas circunstancias. Va a haber titubeo, va a haber temor. Pensemos que lo que es importante es temerle al Señor y hacer su voluntad. Y que podamos decir que no con valentía, con comunión con el Señor. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Y te voy a pedir que pienses en esas circunstancias que te tocan vivir, donde seguramente titubeas, porque a todos nos pasa que titubeamos. Pedir al Señor que te dé fuerza, que te dé valentía para poder decir no en esos momentos que vos sabés que estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Que Él te dé valentía para no ceder, para que el temor a lo terrenal, a lo que te rodea, no sea
mayor al temor que tenemos que tener en Dios por no cumplir su palabra, por no cumplir lo que nos pide. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque pudimos meditar en ella. Gracias. Y Señor, te queremos pedir que realmente vos nos des valentía, nos ayudes a tener comunión con vos, a poder realmente ser lleno de tu Espíritu, para tener la fortaleza suficiente para decir no a lo que, en primer lugar, a vos no te agrada y tampoco va a hacer bien a nuestra vida. Señor, ayúdanos para esos momentos de que titubeamos, que dudamos, que realmente podamos ponerte a vos en primer lugar y lo que a vos te agrada. Padre, te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos esté ayudando, nos esté asistiendo, para poder vivir cada día permaneciendo firme en lo que vos querés para nuestras vidas. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.